Muchas gracias también por estar ahí, muchas gracias a los organizadores por someter este asunto de la precariedad y los oligopolios en el ramo en el que trabajamos. Yo, si me vais a permitir, voy a usar una presentación, un PowerPoint, porque me explico mejor. Lo que pretendo, digamos, es explicar un poco en qué contexto creo que se produce, digamos, este cambio grande de los medios de comunicación y sobre todo muy referido al periodismo digital, digamos, a Internet, que es lo que está ocurriendo con está incidiendo Internet en el sector. Desde mi punto de vista y a la luz de la experiencia que tenemos en público. Algunas cosas os contaré de mucho. Tengo la sensación, y casi siempre que hablo con amigos o con... es que sabemos muy poco, digamos, sobre qué va a pasar con los medios de comunicación. Lo que sabemos es que si uno viaja en tren o entra en el metro, es rarísimo, dan ganas de fotografiar a aquel que lleva un periódico porque parece una foto histórica, ¿no? No hay nadie que lleve un periódico en un medio de transporte. Los informativos en televisión pecan de muchísimas cosas y de la radio pecan de muchas de las cosas que explicaba Olga, pero entre otras cosas hay carencia de información. Se llenan los informativos con señores que dicen no me dejas hablar, pero cuesta un poco imaginar en ese tipo de rifirrafes y en ese tipo de información que se está dando, todo bien plagado de juicios de valor y de descalificaciones, hacia dónde evolucionará, porque además todo va muy deprisa. Es decir, sabemos más o menos lo que pasa hoy. Sabemos que los teléfonos móviles se han convertido en unos vehículos de transmisión de contenidos tremendos. Sabemos más o menos, tenemos unos medidores de los que os hablaré luego. Todo va como muy rápido, pero daos cuenta que, por ejemplo, que los teléfonos móviles, que hoy en día se han transformado en unos medios importantes de comunicación, hace un par de años no lo eran. Hace un par de años íbamos, el día que llevábamos una BlackBerry, nos parece que llevábamos la última tecnología y hoy han desaparecido, si os cuenta en este caso. Todo va muy rápido y por lo tanto hay una gran, a mi entender, incertidumbre sobre el futuro. Los últimos, daban los sindicatos, me parece que eran los sindicatos de periodistas, daban que en los últimos 5 años, no en este periodo, sin contar el actual, se habían cerrado como 200 medios en España. Se producen restricciones presupuestarias en todos los medios, aunque cada uno a su nivel. Se producen externalizaciones de todo, externalizaciones de cualquier servicio en todos los medios, sobre cualquier materia. Se tiende a una producción muy barata y eso baja la calidad y se multiplican los subproductos. Yo he trabajado muchos años en televisión y ahí los informativos clásicos tienden a bajar, tienden a desaparecer en beneficio de tertulias. Ir a buscar información en la calle es caro, como decía Olga hace un momento. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se reproduce dentro de un plato de televisión una realidad inventada. Vieron lo que pasaba con Belén Esteban y que se peleaban, y el amante de no sé quién y tú eres el primo de no sé cuántos. Vieron que aquel show funcionaba, era más fácil incluso que tener paparazzis buscando prensa de corazón. Dijeron, ¿y esto por qué no lo vamos a reproducir en el resto de ámbitos de lo que se conoce como periodismo? Y entonces pues se pone a Maluenda y a Inda y a Rojo y a decirse cosas y así se llenan horas. Es baratísimo, 4 cámaras y 4 CT y 5 señores que ir a buscar la realidad es complicada, construimos una realidad ficticia. Y además se está el cambio político, esa sensación de cambio político que tenemos todos también redunda en una cierta polarización. Me repito un poquito al debate que teníais antes y también lo mencionaba ahora Olga sobre el tema de la neutralidad, la objetividad. Estas palabras, la neutralidad, yo creo, estoy también convencido como ella que no existe, pero se ha dejado de perseguir la objetividad, depende de cómo se entienda, se ha dejado de perseguir la obtención de información sobre el objeto de la noticia, ¿no? Sobre los actores de la noticia. El sujeto, evidentemente, que determina mucho, pero se ha dejado de perseguir. Los medios informativos se están reinventando, esto es lo que quiero decir, se están reinventando a una velocidad tremenda y padecen, desde mi punto de vista, una doble crisis. Una crisis económica y una crisis de modelo. La crisis económica es evidente, entre otras cosas,
por la propia crisis económica, que afecta a todo el mundo, pero en buena medida por la caída de la publicidad, de la que os hablaré luego. Y de modelo, porque Internet lo ha cambiado. Internet, yo creo que no ha cambiado el modelo de los modelos informativos. La inversión total en los medios, iré rápido, la inversión total en los medios está disminuyendo constantemente. Ahora parece ser que en televisión ha aumentado algo, de inversión en publicidad, pero que se lo llevan básicamente los dos grandes. Y la publicidad, lo que crece, digamos, es una publicidad baratísima, que se mide por miles, no se paga por anuncios, sino que se mide por miles de impactos publicitarios, de impresiones publicitarias. De cada 1000 impresiones publicitarias que existen de una publicidad que vaya asociada a la información, que es lo que en los medios, se pagan algunos fragmentos de euros, unas fracciones de euros. El empresario de prensa desaparece, los grandes medios, como explicaba Olga, están cada vez más en manos del poder financiero, pero Internet ha generado, en esa aparición ha generado como una gran ilusión, que me parece que hace falta desmitificarla un poco. Se han sustituido los medios masivos de comunicación de masa, o se van sustituyendo, o se genera la ilusión de que se sustituyen por los social media, ¿no? Aparece el periodismo ciudadano, que también genera muchas ilusiones en determinados y muchas reflexiones, y también se genera un poco la sensación de que en algunos ambientes de que las empresas periodísticas pierden el control sobre la circulación de información. En este cambio de Internet lo que se produce es una gran fragmentación de medios, uno se imagina a veces, al convertirse la información en gratuita y estar tan fragmentados, uno se imagina a veces que la práctica que tenemos para informarnos desde que existe Internet y desde que se ve que se están empezando a dejar de comprar periódicos está en que uno cuando va al kiosco dirá, oiga, ¿me puede dar por favor esta página de La Marea y esta otra? Y deme también la información deportiva del Marca y lo que cuenta La Vanguardia sobre el conflicto en Cataluña y sobre por qué lo que hacemos habitualmente, los usuarios de unos medios están leyendo, habitualmente consumen información de todos a la vez. Decíamos esto de los medios de comunicación masiva, que eran pocos medios, tenían unos grandes volúmenes de venta y lo controlaban todo, y ahora supuestamente existe una gran cantidad de publicaciones pequeñas pero con menos difusión. ¿Qué ocurre? Que buena parte de esa información que se consume por Internet se consume a través de buscadores y concretamente de Google, ¿no? Los buscadores ¿a dónde llevan? Llevan a URLs, no llevan a publicaciones. Llevan a una URL. Es decir, que la unidad informativa ha dejado de ser el medio de comunicación, la publicación, para convertirse en una cosa muy pequeña, que es aquella información. Lo que se intenta, digamos, en esa gran explosión de información gratuita, es pensar en cómo organizas ahora de qué vive si la información se consume gratuitamente, de qué puede vivir el sector de la comunicación, ¿no? Como os decía, está cayendo absolutamente los anuncios tradicionales, y entonces para sobrevivir las empresas, ¿qué buscan? Las empresas periodísticas, que intervienen, sobre todo que está creciendo en el sector de Internet, las empresas periodísticas, el mundo de las empresas, cuando quieran rentabilizar Internet, ¿qué hace? Compra información, condiciona la información. Esto recuerdo también hace mucho en una charla que estuve escuchando ahora. La condicionan y compran mucho silencio. Y de esta manera, digamos, intentan dirigirse y establecer relaciones con los medios de comunicación. Y los medios, desgraciadamente, muchos de ellos, hay que decirlo con todas las palabras, muchos de ellos extorsionan, si pueden. Y a veces lo que es más triste es que compiten entre ellos para ver quién extorsiona mejor. Es decir, se dirigen a las empresas y le dicen, el Corte Inglés, yo no te hablaré del pasado del señor que ahora lo dirige, si tú me das publicidad. Y eso ocurre. Y además incluso algunos presumen de ello. Presumen de que, efectivamente lo hacen así.
Otra manera de vivir es levantar muros de pago. El Financial Times, pues, por ejemplo, fue uno de los que lo levantó. Era un periódico que tenía poca circulación, tenía supuestamente información exclusiva, era un periódico de poca tirada, pero digamos que vendía información privilegiada a sectores muy elitistas del mundo y tal. Este negocio dejó de existir, levantó muros de pago y parece ser, digamos que levantándolo ha recuperado el negocio inicial. Otro tipo de publicaciones, digamos, pues Mediapart, pues es un modelo de éxito de levantamiento del muro de pago. El Mundo lo está enseñando aquí, Infolibre, con más o menos éxito, pues se están levantando. Y luego hay bastantes medios de comunicación que lo que intentan, digamos, es decir, bueno, en base a los argumentos que apelan a la filantropía, ¿no? Digamos, la información es un derecho, la información es un servicio público, por lo tanto, la ciudadanía pues tiene que hacerse cargo. En esta doble crisis también se ha creado yo creo, no es ficción, pero esa ilusión de que esa ilusión de que todo está muy democratizado, pero que Internet paga muy poco, ¿no? Y entonces, como que paga muy poco Internet, como que es muy poca la posibilidad que tienes, eso redunda absolutamente, presiona mucho en favor de la desregulación, presiona muchísimo en favor de la precariedad, en el objeto de lo que estamos tratando hoy, en favor de las subcontrataciones, de la contratación de periodistas mediante empresas de trabajo temporal, un mercado laboral muy deteriorado. ¿Eso qué significa? Pues que aparece muchísimo contenido, muy poca información y información de poca calidad. Y contra esto es contra lo que estamos batallando constantemente. Entonces, cómo conseguir mantener niveles de una cierta calidad, efectivamente, información en la que sea realmente útil. Es lo que se trata, es lo que tienes que tener la sensación es de quedarte en cuadro. ¿Quién paga y quién manda? Pues pagan los anunciantes, como veíamos un momento, pagan los patrones, pagan los emprendedores, ahora se llama, pagan los patrocinadores y pagan los lectores. Sí. Pero la única manera, digamos, de hacerse un hueco y de conseguir, digamos, tener un cierto peso, digamos, para obtener, digamos, financiación, es que tengas audiencia, que tengas tráfico. Es un término horrible, es decir, que se tiene tráfico, pero es lo que en realidad es la audiencia. Y ahí juega un papel muy importante Google, ¿no? Si veis este dibujo, esta viñeta de Alfonso López, aquí aparece Google, que es el dios del catecismo. No sé si os recordáis muchos de este Google, el dios estaba en todas partes, lo veía todo, lo podía todo. Para que un señor que adora a Google porque efectivamente es el dios del catecismo. ¿Quién paga? Paga Google, porque es el que posiciona en la red, es el que decide muchas veces. Por eso hablaba antes, digamos, de esa ilusión de la democratización de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que el 35% de la gente accede a la información a través de buscadores. Es quien te coloca en la red, quien dice si eres importante o no. Y además es una agencia de publicidad, se está convirtiendo en la única agencia de publicidad, en la única que coloca. Y además, para más simple, es decir, ella te dice si eres importante o no, y además, cuando dice si eres importante o no, si te puedes posicionar a la red, es la que decide quién tiene qué publicidad, ¿no? Pero además, no solamente eso, además es medio, todo el mundo. Cuando queremos saber si un medio de comunicación tiene peso, o cuánta audiencia tiene, quien nos lo dice es Google Analytics. ¿Qué es lo que dice Google? Pues aquí un poquito de didáctica. Pues lo que hace es mide rápido, mide el número de usuarios únicos que tiene, digamos, se cuenta, Google Analytics te cuenta mensualmente, ¿sí? Cuenta mensualmente las IPs que se han conectado con determinado medio de comunicación, cuenta las páginas vistas que hay y cuenta, y bueno, esto ya no lo hace Google, esto lo hacen algunas empresas de encuestas como Comscore que cuentan los lectores. También le llaman usuarios únicos, pero cuenta cuántos lectores tienes.
contaba un poquito qué es lo que los resultados que hemos tenido en público, digamos, el ascenso que hemos tenido en los últimos años, en el último, de agosto pasado a este. Ahora actualmente, Google nos dice que tenemos, nos lo dice, que tenemos, y OJD, que tenemos 7 millones, cerca de 8 millones de usuarios únicos, y que el 90% de nuestros usuarios son de público y el resto de agregados. Esto de los agregados es importante. ¿Por qué? Porque la agregación frente a la fragmentación de medios, una manera de obtener peso en el mercado es poder ofrecer a las empresas anunciantes mucho tráfico. Y a la hora de ofrecer a los anunciantes mucho tráfico, lo que se hace es incorporar el tráfico, y esto lo admiten los contadores, a incorporar el tráfico de diferentes bueno, estos eran los lectores según Comscore que ha tenido público. Paso por alto un poquito de dónde viene el tráfico, cómo es posible obtenerlo, cómo es posible conseguir que los nuevos medios tengan tráfico. Pues a través de las portadas, que se obtiene aproximadamente un tercio, a través de los buscadores, como os decía, un 35%, y a través de redes sociales. Para público es importante el tráfico obtenido. Para nosotros las redes sociales, hablando con Miguel, le preguntaba y que hablamos, me decía, para nosotros son importantes las redes sociales, pero sí, y lo son porque nos conducen, intentamos utilizar de una manera inteligente tanto Twitter como Facebook, sobre todo Facebook. ¿Qué ocurre con eso? Aquí hay otra ilusión también parecida a la supuesta democratización de los medios a través de Internet, eso de que publica quien quiere, todas esas cosas. Facebook no es inocente. Facebook te enseña lo que quiere y establece sus propios criterios, de tal manera que cuando uno publica en Facebook, publica para viralizar, y Facebook te ayuda a viralizar esa información, ¿no? Pero publica absolutamente lo que le da, hace visible a los fans que puedas tener en Facebook, aumentando el número de fans, lo que quiere. Luego, si queréis, son preguntas, os aclaro alguno más. Y cómo, os quería explicar, cómo se puede obtener, digamos, información, además de viralizando, pues se entiende que demostrando a tus lectores que tienes un producto útil, que evitas, digamos, intentas combatir esa tendencia a la fragmentación de andar saltando de un medio a otro, que es ese efecto rebote, que es ese efecto de la información gratuita en los diferentes medios, intentar que los visitantes, que los que vienen a ver en un medio de comunicación, se conviertan en lectores del medio de comunicación, que les parezca que además de ver aquella página o de ver aquella portada, ha visto algo más, y que los lectores traigan más lectores y se aconsejen entre sí, y agregando, como os decía hace un momento. Y nada más.